Hola, ¿cómo están? Hoy les presento a Aranza Rodríguez, la CEO y founder de Arucas Marketing, una muy grande empresa de marketing aquí en México y en toda Latinoamérica. Entonces, Aranza, bienvenida. Y primero, necesitamos un poco whisky. Hola George, muchas gracias por invitarme y por hacer este espacio para platicar un poquito más de mi historia. Estoy muy emocionada. Es la primera vez que doy una entrevista a la otra cuenta, entonces está increíble. Y pues muchas gracias por recibirme y padrísimo con un whisky. Su primera vez que sabías mi whisky, ¿no? Sí, salud. Salud. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con Arucas? Bueno, me voy a ir un poquito más atrás de cuando realmente se hizo Arucas, porque Arucas empezó como a la mitad de mi trayectoria como tal. Yo llevo 10 años trabajando en la industria de marketing digital. Al principio trabajaba como persona física y estaba muy limitada a la cantidad de clientes que podía llevar porque era yo como persona. Sin embargo, siempre mi objetivo fue crear una empresa y tener gente a mi mando y poder crecer lo que yo hacía anteriormente con nuestras empresas, pero sabía que tenía que pasar por un periodo de aprendizaje y empezar de poquito para llevarlo a más. Entonces, empecé a los 19 años con esto, empecé muy chiquita a trabajar. Trabajé con diferentes empresas, voy a mencionar algunas para poder hacer como hincapié y que conozcan un poquito más de mi trabajo, pero con Ferragamo estaba muy en la industria de moda. Después empecé a trabajar con diferentes empresas de cosméticos, tanto skincare como capilar. Y bueno, básicamente así es como empecé y a los 24 años decido abrir Arucas. Me acuerdo perfecto que en una plática con mi esposo me dijo, bueno, ya llevas un rato en esto, ya viste que lo que practicabas, lo que estudiaste, sí funciona, ¿cuándo te vas a aventar a poder hacer lo tuyo? Entonces ahí fue cuando decidí y dije, es momento, y abrí Arucas. Cuando yo tenía 24 años, a principios de ese año, dije, es momento, y pues me lancé y empecé. Entonces, toda tu vida es en marketing. Sí, trabajo. Básicamente siempre amé el marketing. Empecé a trabajar todavía más chiquita en diferentes prácticas, pero como tal, como un puesto, sí fue cuando yo tenía más o menos 19 años. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que tuviste en tu empresa? Bueno, creo que hay, dentro de la vida de un empresario y de algún emprendedor, hay como niveles de desafíos. Yo creo que desafíos enfrento todos los días, sobre todo cuando un equipo está creciendo y una empresa está creciendo. Actualmente tenemos a 35 personas ya dentro del equipo y trabajamos en 15 países diferentes, entonces se encuentran desafíos desde cómo nos comunicamos, los horarios, las culturas a las que vamos dirigidas. Entonces, como desafío como tal, enfrentamos todos los días, pero sin duda han pasado 3 eventos que yo creo que han sido un parteaguas dentro de la vida de Arucas para tomar un camino diferente que yo creo que podemos llamarlo como desafío. El primero, y sin duda creo que muchos emprendedores emprendedores y empresas y cualquier tipo de persona se va a identificar, y es la parte de la pandemia. 20 días después de que yo lancé Arucas al público, empezó la pandemia. Wow. Uno de los miedos más grandes que yo tenía cuando decidí abrir Arucas era que yo antes, la única responsable era yo. Y solo yo era responsable de mí y that's it. Y al abrir una empresa era hacerme responsable de otras personas. Entonces, cuando pasa esto, justo como que se volvió mi pesadilla más grande realidad y fue decir, ahora las personas que confiaron en mí y que ya renunciaron o que ya aceptaron la propuesta de trabajo, ¿qué voy a hacer con ellas si tenemos una pandemia? Aparte, justamente el 100% de nuestros clientes en ese entonces eran clientes que tenían lugares físicos. ¿A qué me refiero con esto? Eran restaurantes, eran salones de belleza, que a fuerza el consumidor tenía que ir al lugar físico para que ellos generaran algún tipo de venta. Entonces, cuando empieza pandemia y cierran el 100%, en una semana se me fueron el 100% de mis clientes. Dijeron, Aranza, lo siento mucho, tenían esa misma incertidumbre que yo tenía en ese momento, que no sabíamos cuánto iba a durar, qué iba a pasar. Entonces me dijeron, lo primero que tenemos que cancelar son los gastos extras, que son toda la parte de marketing, porque tenemos los lugares cerrados. Yo creo que ese es como uno de los retos principales.
y desafíos que tuve que cambiar toda la estrategia que yo tenía en ese entonces, porque al final, como mencioné anteriormente, yo estaba comprometida ya con el equipo que tenía y tenía que cumplir con ellos. Entonces, cuando pasó esto, ahorita lo veo mucho más claro, después de que ya pasaron varios años, pero en ese momento decidí empezar a hacer la propuesta de vender de manera digital a los negocios que ya estaban con nosotros y empezar a hacer campañas para que las empresas daran ese giro y empezaran a involucrarse más en la parte digital. Entonces, haciendo estas modificaciones, que en su momento fue difícil, porque era algo que no se usaba tanto, y más en la parte de la TAM, que vamos un poquito atrasados en la cuestión digital. Entonces, pues, muchos clientes me dijeron, no, ahorita no es momento. Otros clientes me dijeron, ok, vamos a intentarlo, vamos a hacer una página para vender a través de redes. Y pues así empezamos a agarrar otra vez caminito y de hecho creció muchísimo. Yo creo que el cambio que le dimos a la empresa en ese momento nos ayudó para poder ser lo que hoy en día somos. Otro de los desafíos también muy grandes que he tenido ha sido la parte, por ejemplo, de los cambios que van teniendo las plataformas y a lo que nos dedicamos. Uno de los cambios muy grandes, por ejemplo, hoy en día es la parte de inteligencia artificial. Okay. Aunque nosotros dominamos el tema digital, pues cuando se van integrando ciertas cosas porque avanza la tecnología, como en este caso, tenemos que adecuarnos a eso. Y un modelo de negocio que ya teníamos confirmado y asegurado, que era el hacer creación de contenido con fotógrafos, shootings y todo, hoy en día llegan empresas y nos dicen, ok, sí, pero el presupuesto que tengo para shooting ya es nulo, ahora quiero que me lo hagas con inteligencia artificial. Entonces, obviamente, esos precios bajan y yo tengo que encontrar la forma para mantener el negocio. Entonces, yo creo que ese ha sido un desafío que al día de hoy seguimos tratando de ver y de darle la vuelta, pero sin duda sí han sido momentos en que tenemos que encontrar una forma y darle como el giro y otro camino conforme va avanzando. Sí, porque en una empresa de marketing necesitas ver todas las nuevas cosas. Claro. Sí. Claro, y sé que es una industria en la que necesitamos gente joven, pero también al tener gente joven, pues no generas tanta confianza. No sé, son varios desafíos que yo encuentro dentro de la industria, pero sin duda estos son los dos más grandes que hemos tenido. Arucas tiene clientes en 15 países ahora. Eso es... Conozco que en toda Latinoamérica, no todo, pero muchos países hablan español y tienen cosas similares, pero las culturas es diferentes. No conozco mucho, solamente I've only lived here. Pero es muy difícil, es muy diferente el marketing en todos los países, que cómo vendes un producto, cómo creas una marca, un branding, esas cosas es muy diferente. Mira, cuando yo empecé, yo abrí en diferentes países, justamente fue en el 2022, cuando hice un viaje a Colombia con unos amigos, era algo completamente aparte de los negocios, y platicándole a estos amigos de lo que era Arucas, me dijeron, pero ¿por qué no abres en la TAM? Es un supermercado. Y dije, ¿por qué no? Justamente me están platicando que hay como las mismas necesidades que hay en México, voy a abrir en Colombia y va a ser un negociazo. Cuando entré a Colombia me topé con pared porque somos muy diferentes. Aunque tenemos ciertas características igual, la forma de trabajar, el tipo de publicidad que hacemos, el tipo de lenguaje que usamos, de imágenes, de todo es completamente diferente. Entonces, sí, no creo que, aunque seamos la TAM, creo que dentro de las cosas que tenemos similares es la parte del lenguaje, pero culturalmente sí cambiamos mucho. Entonces, sí ha sido algo retador entender cada uno de los países a los que entramos y dar el servicio que espera cada una de las personas que nos contratan en diferentes países. Entonces, no creo que seamos iguales. Yo creo que sí tenemos ciertas características, pero en cuanto a marketing digital, no creo que nos parezcamos. Bueno, creo que es muy bueno porque ahora conoces que en ese lugar es similar con eso, Estados Unidos es total diferente con México, es muy bueno, ves todo el mundo y que puedes usar aquí, por ejemplo, aquí en México, tal vez tiene cosas que puedes usar en España, y, it's I don't know, it's probably cool feeling to know everything. Sí, la verdad es algo increíble y también te voy a decir que hay países, y lo que sí me he dado cuenta en cómo se conectan los países que estamos presentes actualmente, que son 15 diferentes, hay países que van mucho más adelantados. Por ejemplo, de cierta manera Estados Unidos marca una tendencia en las redes de la TAM. Entonces,
quieras o no, aunque estemos trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, y tengamos clientes gringos, eso nos ayuda a saber eventualmente qué va a ponerse de moda en LATAM, aunque lo tengamos que tropicalizar, porque al final, aunque sean ciertas tendencias, tenemos que aplicarlo al país al que vamos dirigido. Entonces, sí nos ayuda a estar en diferentes países, pero aún así tenemos que conocer bien al país en el que estamos metiéndonos. También una forma de hacerlo, y como lo hacemos nosotros, es siempre teniendo a gente que trabaja en ese país. Entonces, si nosotros tenemos cuenta en Brasil, yo tengo una persona en Brasil. Si tenemos en Argentina, tengo una persona en Argentina. Porque al final ellos marcan el camino de la cultura en la que estamos sumergiéndonos y estamos trabajando. Entonces, así es como lo hemos logrado y creo que es el camino indicado, porque si no sería imposible conocer y trabajar con todas las culturas. That's cool. Qué bueno, taking over the world. ¿Y qué disfrutas más en tu trabajo, en tu empresa? ¿Qué es the thing you love the most? Más, top. Mira, una de las cosas que más disfruto, y creo que tú eres un ejemplo perfecto. Favorito cliente. Mi cliente favorito, claro que sí, es el entenderme, sobre todo la barrera del lenguaje y la barrera cultural. Por el tipo de persona que soy, todos los retos y todas las cosas que requieren cierto esfuerzo extra, por así llamarlo, me encantan, me apasiona y me llena muchísimo. Eso es lo que más me gusta de mi negocio, que aparte, teniendo tantos negocios, actualmente tenemos 80 empresas diferentes con las que trabajamos. Wow, 80. 80 empresas. Jesus. Al final, con todas debes de dar un extra y debes de sacar algo diferente. Entonces, es como crecer todos los días y todos los días tener un reto nuevo y cumplir un reto nuevo. Entonces, eso es súper satisfactorio para mí y es lo que más disfruto. En tu caso, fue aprender a comunicarte las cosas como una empresa mexicana con una persona extranjera que estaba radicando en México. Entonces, aunque suene muy sencillo, ha sido algo retador, pero algo que he disfrutado muchísimo y que estoy dispuesta a seguirlo haciendo y crecer en diferentes países y con diferentes clientes extranjeros. Ok, creo que es muy divertido. Sí, Trabajo. muy divertido. Y también puedes viajar mucho. Muchísimo. Por trabajo. Por trabajo y antes un poco y después un poco vacaciones. Claro que sí. Yeah. Sí, la verdad es, amo mi trabajo, amo poder viajar, amo poder conocer a diferente gente, tener diferentes retos, poder crear nuevos proyectos, porque creo que también en marketing digital algo que nos deja es que siempre podemos empezar a tener nuevos proyectos. Justamente ahorita estamos empezando unos nuevos en Estados Unidos, entonces creo que justo es un negocio que no nos deja parados. Todo el tiempo tenemos que estar evolucionando y teniendo retos nuevos. Cool. Ok, vamos a una pregunta más pesada. ¿Cuál es tu más grande error que has tenido? Bueno, déjenme tomar tantito Tomo whisky contigo, para tomo contestar contigo. eso. Uno de los errores el error más grande que he cometido muchos sin duda. Al final, al ser la cabeza de una empresa, creo que no hay alguien que se cure en salud y que no haya cometido ningún error. Pero sin duda uno de los más grandes ha sido involucrar la parte emocional con la parte laboral. Voy a contar un poquito esta historia porque creo que es importante para la gente que nos escuche y que la gente que vea esta entrevista identifique este error y no lo cometan, por favor. Pero creo que es mucho de emprendedor. Y digo que es mucho de emprendedor porque las empresas grandes tienen ciertos departamentos que evitan estos problemas. Y me van a entender un poquito más. Pero cuando yo empecé a Arucas, por la edad que tenía, porque obviamente eso lo juzgan mucho, te ven muy joven, pero estamos en un mundo, y más en el marketing, que necesitas a jóvenes. Forman una parte muy importante en esta industria. Entonces, la primera persona que confió en mí es una persona que en su momento fue y seguirá siendo una persona muy importante para mí, pero fue la primera que confió en que Arucas iba a ser un proyecto que iba a funcionar. Entonces, esa persona, pues yo le tenía de cierta manera un cariño muy especial, más que laboral estaba la parte sentimental. Y al principio yo la veía como una persona que podría eventualmente volverse un partner o un socio. Sin embargo, cuando empezamos a tener como esta convivencia más fuerte, porque al final pues éramos ella y yo y otras personas, pero ella fue la principal, que empezamos a llevar todo esto,
pues yo tenía como ese sentimiento emocional, pero me empecé a dar cuenta que me empezó a quedar chica. Y no digo que su camino haya estado mal, ni el mío haya estado mal, pero yo tenía una visión acá y ella la tenía acá. Entonces, conforme fuimos avanzando, me di cuenta que ya no me funcionaba para mi equipo, pero la parte emocional me decía, es que no la puedes sacar del equipo porque es alguien que creyó en ti. Entonces, mi error fue dos cosas. Una, no asesorarme de las personas indicadas, que es 100% creo que los emprendedores, una de las cosas que hacemos es escatimar en cuanto a dos departamentos en específico, la parte de recursos humanos y la parte legal. En este caso de recursos humanos, yo soy la que tenía el contacto con esta persona y la rispidez de la relación fue bastante, porque yo tenía que hacer que firmara las actas administrativas, levantarle los reportes, etc. Y se empezó a agarrar mucho enojo hacia mí. Esto normalmente en una empresa grande en México y seguramente en otras partes del mundo, no lo sé, pero en cuanto a Arucas, ya tenemos a una persona que se encarga de esto y que esta persona dice, ok, no cumpliste con tu trabajo, tienes de firmar eso. Pero en ese momento que yo lo hacía, se empezó a generar un poco de odio y al final, como todos somos tan unidos en el grupo, me destabilizó mucho el equipo. Okay. Entonces, yo creo que ha sido eso uno de los errores, querer pagar menos por un servicio que es sumamente importante y confundir las relaciones que yo tenía con esta empleada en su momento. Entonces, en cuanto a problemas, eso es. Mi consejo es, nunca, si hay abogados, son por algo. Y estas personas que son especializadas en hacer contratos son las personas que tienen que hacer un contrato. No lo hagas tú si no te dedicas a eso y si no estudias de eso. Yo, todos los contratos, cuando yo empecé, los hacía yo. Hay una página que se llama Wonder Legal, que te hace todos los contratos y yo la contrataba y decía, perfecto. Obviamente esas son buenas páginas, pero no te protegen de absolutamente nada, ni tienen las cosas necesarias para poder contratar a alguien o para poder tener un cliente. Entonces, ese ha sido mi error más grande. Ok. ¿Cuál es tu decisión mejor en tu empresa que has tenido? Uy, mira, tengo la fortuna de que he tomado muy buenas decisiones. Creo que han sido más las decisiones buenas que he tomado que las malas, que al final eso es algo normal en cualquier empresario y emprendedor. Pero sin duda, yo creo que la más importante que he hecho fue haberme atrevido a creer en mi intuición y a creer en lo que estaba haciendo. Justamente cuando, como te platicaba, cuando lancé Arucas, a los 20 días empezó la pandemia y había dos caminos en ese momento porque no sabíamos qué iba a pasar y era dejar el negocio o darle una vuelta y poder seguir con el sueño que ha sido mi sueño y seguirá siendo mi sueño. Entonces, la decisión que tomé fue hacer una pausa. Estaba en un momento de crisis, me había quedado sin clientes y dije, no puede ser esto. Y tomar la decisión de darle esa vuelta y de confiar en lo que estaba haciendo ha sido lo más importante que he hecho en mi vida. Porque al final ha sido algo que me ha abierto mi visión como empresaria, me ha abierto las metas que quiero cumplir y que quiero lograr a través de mi vida. Entonces, creo que hoy gran parte del sentido que tengo yo como Aranza Rodríguez ha sido gracias a la decisión que tomé ese día en específico. Bueno, me gusta mucho, por 10 años siempre el sueño es marketing, errores, desafíos, pero finalmente haces la cosa que amas. Y mi final pregunta es, si una persona nueva quiere crear tu empresa, ¿cuál es tu recomendación? Una persona no tiene empresas, experiencia, ¿cuál es tu recomendación por él y por ella? Mira, hay varias cosas que me encantaría decirles a todos los emprendedores, pero creo que podemos hacer como énfasis en 2, 3 puntos muy importantes. El primero es la parte del miedo. Okay. Es muy importante no tener miedo. Okay. Hay veces que el miedo nos frena y nos bloquea de lo que realmente somos capaces. Y yo creo que eso es algo súper importante, dejar el miedo a un lado, aunque es muy difícil. Y creo que en lo que vas haciendo todos los días, por ejemplo, ahorita que estamos creciendo un proyecto en Estados Unidos,
mi miedo más grande era, ¿y si no funciona? ¿Y si sí funciona? No importa. Al final tienes las herramientas, go for it, y sí puedes. Entonces, ese sería el primero. Dejar el miedo a un lado. 2, creo que es muy importante rodearte de la gente indicada y de la gente que tenga esas mismas ganas que tú. Muchas veces, y en el camino te vas a ir encontrando con gente conformista, déjala a un lado. Esa gente no la quiere cerca. La gente que se conforma con lo mínimo es alguien que te debes de deshacer. Siempre querer dar un extra. Una de las cosas que yo tengo, y creo que absolutamente las 35 personas que están dentro del equipo, es si nos piden 10 cosas, hay que entregar 13. Entonces, siempre dar un poquito extra de lo que se espera. Eso es algo súper importante y que también lo aplico en mi vida personal, laboral, emocional, sentimental. En todos los aspectos de mi vida lo aplico y funciona súper bien. Y por último, que es algo súper importante, que eso también te lo quiero platicar a ti, y esto es un tip para todas las personas que, aparte de estar buscando hacer un negocio nuevo, estén buscando con quién asociarse o que tengan en mente a una persona con la que se quieran asociar. Es siempre asociate con una persona que tenga algo que hacer dentro de la empresa que tú no puedas pagar. ¿A qué me refiero con esto? Si necesitas a un contador, contrata un contador. Si necesitas a un abogado, contrata mejor a un abogado. Pero tus socios deben ser personas que tengan capacidades que tú no tengas. Entonces, eso creo que es algo importante y es un consejo que me dio una persona, un empresario que admiro muchísimo. Es dueño de un banco aquí en México y me dijo, literal sus palabras fueron, Aranza, cada vez que tú te quieras asociar con alguien, que sea alguien que tú no podrías meter bajo una nómina o que sea una persona que te complemente con lo que a ti te hace falta, que cumpla con cosas que tú no puedes hacer o que tú no eres bueno. Sí, porque en mi experiencia, un CEO que piensa que puede hacer todo es peor, es like the worst thing you can do, que piensa que todo, nadie puede hacer eso, necesitas personas que... Tal cual. Justo lo que platicaba es, no somos todólogos, en México se dice, esa persona que quiere hacer todo es todólogo. Todólogo. Todo, o sea, todo lo hace. Okay. No se puede y hay veces que está bien decir, oye, George, no soy buena en esto, no lo estoy logrando, ayúdame. Y hay cosas que a lo mejor tú, como George, no puedes hacer, pero a mí se me facilitan mucho. Sí. Eso es como donde te debes de enfocar para tener un socio. Esas son las 3 cositas que yo le diría, y agregaría una más que me ha tocado con todos los emprendedores. Aparte de la agencia de marketing, tenemos una sección de cursos y es, antes de sacar cualquier tipo de empresa, estudia tu mercado y ve si es viable tu negocio. Tenemos una cantidad de emprendedores que llegan con su proyecto y digo, Dios mío, ¿en qué momento se te ocurre que esto va a ser rentable? Dios mío, no hay forma. Entonces, antes de lanzarte y de usar los recursos que tienes, que como emprendedores normalmente son limitados, estudia y analiza si sí es viable. Ningún negocio te va a decir que va a funcionar al 100%, pero si está estudiado y analizado previamente, los caminos de éxito son muchos más comunes que cuando te lanzas sin hacer ningún estudio. Entonces, básicamente esos serían mis consejos. Ok. Amazing. A ver, puedes crear tu empresa ahora. Claro que sí. Pero sí, muchas gracias por tu tiempo. Tienes 80 clientes. 80 clientes. Muchas gracias por tu tiempo. Y sí, creo que tenemos un muy buen futuro con Arucas. Yo estoy segura que sí. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Y pues bueno. ¿Y te gusta mi whisky? Me encanta. 10 de 10. Muy recomendado. Cheers. Salud. Cheers.